Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y que estén listos para chismear un poco. Hoy tenemos un tema jugoso, uno que sé que a muchos de ustedes les encanta, y es que vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos hizo suspirar a todos en Love is in the Air, y que, bueno, después de la serie, también nos regaló un romance en la vida real que nos mantuvo pegados a las redes sociales y a las revistas del corazón. Pero bueno, como dice el dicho, lo que bien empieza, bien acaba, aunque en este caso, el final no fue exactamente el que todos esperábamos. Pero, ¿por qué estamos aquí? Porque Hande, nuestra adorada Hande, ha soltado la sopa. Ha confirmado algo que muchos sospechábamos, ha revelado detalles muy interesantes, y sobre todo, ha demostrado que la nostalgia por Kerem, a pesar del tiempo, sigue ahí. Y no solo eso, ha hablado abiertamente sobre sus sentimientos, sobre lo que significó esa relación, y sobre lo que extraña. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en las últimas noticias, en las revelaciones de Hande y en todo lo que rodea este tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Antes de empezar a desgranar todos los detalles, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Para no perderse ningún vídeo como este, para estar al día de todas las noticias de sus celebridades favoritas, y para ser parte de esta comunidad tan linda que hemos creado. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Y ahora sí, preparados, listos a chismear. Así que, ¿qué ha pasado exactamente? Pues como les decía, Hande ha concedido una entrevista, y en ella, le preguntaron directamente sobre su relación con Kerem. Y para sorpresa de algunos, fue muy sincera. No se anduvo con rodeos, y habló abiertamente sobre el impacto que Kerem tuvo en su vida, y sobre el cariño que aún siente por él. Uno de los puntos clave de la entrevista fue cuando le preguntaron sobre si sentía nostalgia por esa época, por esos momentos que vivieron juntos. Y para responder a esta pregunta, Hande usó una palabra que creo que a todos nos ha llegado al alma: sí. Un simple sí, pero cargado de emoción, de recuerdos, y de todo lo que esa relación significó. No se limitó a decir sí, y ya. Explicó que aunque el tiempo ha pasado, y aunque cada uno ha seguido su camino, hay cosas que no se olvidan. Habló de la complicidad que tenían, de la química que compartían, y de cómo se apoyaban mutuamente. Mencionó también la etapa tan especial que vivieron, grabando Love is in the Air, que como sabemos, fue un punto de inflexión en sus vidas, tanto profesional como personal. Es que, ¿cómo no recordar esa serie? Era un derroche de romanticismo, de belleza, y de química. Y claro, verlos juntos en la vida real, después de interpretar a Eda y Serkan, era como vivir un cuento de hadas. Hande también habló sobre cómo esa relación la ayudó a crecer como persona y como profesional. Dijo que Kerem fue un gran apoyo en su carrera, que siempre la animó a dar lo mejor de sí misma, y que la impulsó a explorar nuevas oportunidades. Y por supuesto, no pudo evitar mencionar el impacto que tuvieron en el público. Recordó con cariño la locura que generaron, el cariño que recibían de los fans, y cómo esa conexión con el público los unió aún más. Y es que ¿quién no recuerda los comentarios en redes sociales, las fotos juntos, los vídeos editados, y todo ese amor que se profesaban mutuamente? Era increíble ver cómo dos personas, que al principio eran solo compañeros de trabajo, terminaron enamorándose y compartiendo su vida con el mundo. Pero, ¿qué es lo que más extraña a Hande de esa relación? Pues, según sus propias palabras, lo que más extraña es la risa. La risa compartida, la complicidad, las bromas internas y ese feeling que tenían. Dijo que Kerem era una persona muy divertida, que siempre la hacía reír, y que juntos crearon muchos momentos inolvidables. Y creo que todos podemos imaginarlo, ¿no? Verlos en las entrevistas, en los eventos, siempre con una sonrisa en la cara, siempre bromeando, siempre cómplices. Era evidente que entre ellos había algo especial, una conexión muy fuerte que trascendía la pantalla. También mencionó la confianza que tenían. Destacó la importancia de sentirse segura y apoyada por tu pareja, y cómo eso influyó positivamente en su trabajo y en su día a día. Expresó lo afortunada que se sintió de tener a alguien a su lado que la entendía, que la respetaba, y que siempre estaba ahí para ella. ¿Y qué hay de los detalles especiales que reveló Hande? Pues, hubo varios momentos en la entrevista que llamaron mucho la atención. Por ejemplo, contó que Kerem le preparaba el desayuno todos los domingos. Imagínense.
Despertar con el aroma del café y con un desayuno hecho con amor. Otro detalle muy tierno fue cuando habló de sus mascotas. Dijo que compartían el amor por los animales y que siempre se ocupaban por el bienestar de sus perros. Es que los que tenemos mascotas sabemos lo importante que es compartir ese amor con tu pareja. Es un vínculo que se crea, una complicidad que va más allá de las palabras. También reveló que solían escaparse a lugares románticos, lejos del bullicio de la ciudad, para disfrutar de su tiempo juntos. Habló de cenas a la luz de las velas, de paseos por la playa, y de momentos de intimidad que atesoran en su memoria. Y por supuesto, no faltaron las anécdotas sobre sus viajes. Contó que les encantaba explorar nuevos lugares, y que siempre estaban buscando aventuras. Recordó con cariño sus viajes a Italia, a España, y a otros destinos exóticos. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la lección más importante es que a veces, las relaciones llegan a su fin, pero eso no significa que los sentimientos desaparezcan. Ande ha demostrado que se puede sentir nostalgia por una relación, y que se puede recordar con cariño a una persona, sin que eso signifique que te arrepientas de haber seguido adelante con tu vida. También nos enseña la importancia de valorar los buenos momentos, de recordar las risas, y de agradecer el apoyo que recibimos de las personas que amamos. Y por supuesto, nos deja un mensaje de esperanza. Nos demuestra que aunque el amor a veces se acaba, siempre hay espacio para nuevos comienzos, para nuevas oportunidades y para encontrar la felicidad. Ande está ahora en una nueva etapa de su vida, con nuevos proyectos y con nuevas ilusiones. Y a pesar de la nostalgia, parece feliz y plena. Y eso es lo más importante. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que se viene para Ande. Después de Love is in the Air y su relación con Kerem, ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado nuevas series, ha trabajado con importantes marcas, y se ha consolidado como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Su carrera profesional va viento en popa, y su futuro parece prometedor. Y por supuesto, los fans no se olvidan de Kerem Bürsin. Después de su relación con Ande también ha seguido trabajando en proyectos interesantes, y sigue siendo uno de los actores más cotizados del momento. Ambos han demostrado su talento y su dedicación, y han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Y aunque ya no estén juntos, siempre serán recordados por su química, por su amor, y por la felicidad que nos regalaron. Y ahora hablemos de las redes sociales. ¿Qué ha pasado después de la entrevista de Ande? Pues, como era de esperarse, las redes sociales se encendieron. Los fans de Ande y Kerem inundaron Twitter, Instagram y TikTok con mensajes de apoyo, con recuerdos de la pareja, y con comentarios sobre la entrevista. Los hashtags relacionados con ellos dos se volvieron tendencia, y las fotos y vídeos de la pareja inundaron las plataformas. Los fans expresaron su cariño por Ande y su deseo de que ambos sean felices. Y por supuesto, no faltaron los memes, las bromas y las ediciones especiales. Es que los fans son lo máximo, siempre están ahí para apoyar a sus ídolos, y para crear contenido divertido y creativo. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro? ¿Podemos esperar una reconciliación? Pues, la verdad, es difícil saberlo. Ande y Kerem han seguido caminos separados, y cada uno ha rehecho su vida. Pero como hemos visto, la nostalgia y el cariño siguen presentes. Y, quién sabe, tal vez en el futuro, sus caminos vuelvan a cruzarse. Pero por ahora, lo más importante es que ambos sean felices, y que sigan disfrutando de sus vidas. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre las últimas declaraciones de Hande Erçel y sobre su nostalgia por Kerem Bürsin. Hemos hablado de las revelaciones, de los detalles especiales, y de todo lo que rodea a esta pareja que tanto nos ha dado. Hemos analizado el impacto que tuvieron en el público, y hemos reflexionado sobre la importancia de valorar las relaciones, y de recordar con cariño los buenos momentos. Y sobre todo hemos recordado que a veces las historias de amor llegan a su fin, pero eso no significa que dejen de ser importantes. Recuerden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre las declaraciones de Hande? ¿Qué es lo que más extrañan de la pareja? ¿Creen que algún día podrían volver? Cuéntenme todo, quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas, a compartir esta información con todos.
Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo gigante y hasta la próxima.